Buenas tardes, queridos hermanos. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes, también a nuestros hermanos que sabemos nos siguen conectados siempre los primeros domingos para celebrar la Santa Cena con nosotros en Huacho, y a nuestros hermanos en Trujillo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre amado, una vez más te damos gracias por este tiempo, por tu día en el que nos reúnes en tu casa. Pedimos ahora, Señor, que tu palabra es proclamada, que sea tu Santo Espíritu aquel que la inspiró, y también, Señor, a pesar de la indignidad de este pecador y de estos labios, pueda, sin embargo, Señor, portar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo rogamos siempre en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Yo quería empezar con una pregunta. Yo quería empezar preguntándoles cuántos recordamos los sermones pasados. ¿Se le viene a la memoria algún sermón? Es muy poco probable, ¿verdad? Es muy poco probable. Pero aunque sean muy pocos, quizás alguno que nos impactó, alguno que podamos recordar en ciertos momentos, sin embargo, tengan la certeza de lo valioso que fue para ese momento en nuestras vidas y de cuánto nos ayudó y nos sigue ayudando el Señor a través de su palabra a lo largo del tiempo, en cada momento que la hemos recibido. Para cada momento que el Señor nos los dio. Y yo les confieso, por eso pregunté esto, que el sermón del domingo pasado me tuvo pensando por varios días. Pensando en el Dios inmensurable en el que hemos creído. En el Dios revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, de quien su palabra da testimonio. En el Dios vivo y verdadero, como se revela ante nosotros. Un Dios personal, frente a todos esos dioses que el mundo imagina y crea. Un Dios personal que nos creó por amor, para su gloria. Un Dios moral y santo, como hemos cantado, que demanda que su pueblo sea santo también. Y un Dios, conforme la Biblia y su palabra nos revela, que se deleita en el género humano. ¿Ya empezaron a recordar el sermón de la semana pasada? Y desde el domingo pasado yo he estado pensando en este Dios que no ha necesitado ni necesita de ninguno de nosotros, ni de nada de lo que ha creado. El Dios trino que desde la eternidad ha sido y sigue siendo perfecta y completamente feliz, deleitándose en la unidad y comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, a quien nada de lo que existe le hace falta. Yo quiero que sigan recordando. Porque sin embargo, por amor, para su deleite y gloria, creó al hombre como culmen de toda la inmensidad de su creación. Los hombres, los autores de los diferentes libros de la Biblia, solo podían conocer hasta donde sus ojos les permitían, de la inmensidad y del tamaño de la creación de Dios. La ciencia y la tecnología nos ha revelado todavía mucho más de lo que podían conocer los autores de los libros bíblicos, bajo la inspiración de Dios. Sin embargo, nos creó con un propósito hermoso: glorificarle y gozar de Él para siempre. Es decir, para que vivamos por la eternidad en comunión con Dios.
en unidad con Dios. El Dios eterno, sin necesitar más de nadie, no quiso, y aquí le robo que es la frase, la expresión a la hermana Lois, no quiso vivir la eternidad sin nosotros. Y esas palabras que son tan sencillas, son tan profundas al mismo tiempo, y bueno, han estado muy presentes en mí estos días, y definitivamente me llevaron al texto en el que hoy esperamos reflexionar. Dios nos creó por amor para vivir por la eternidad en comunión con Él. Pero ahí no terminó la historia. Sino que cuando parecía que el hombre lo había arruinado todo, en su estupidez, como dijo la hermana Luis, me encantan cuando las mujeres hablan con tanta firmeza. Y los hombres también. Ya saben por qué me gusta mi esposa. En su estupidez parecía que el hombre había echado todo a perder por la necesidad de prestar oídos a un mensaje diferente. Qué importante, hermanos, tener en cuenta y cuidado a qué le prestamos oído. Por creer en una interpretación distinta de lo que Dios les había comunicado. El hombre cayó en desobediencia, cayó preso de su pecado y perdió así la comunión con su Creador, porque Él es santo, santo, santo y no tiene comunión con el pecado. Y así perdido y sin esperanza, absolutamente impotentes para salvarnos por nosotros mismos, Dios en su infinito amor, conforme a su plan eterno de salvación, no vayan a pensar que el Señor anda pegando las cosas, en su plan eterno de salvación, se hizo hombre en la persona humana de Jesucristo para tomar nuestro lugar, morir por nosotros y por el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en Jesucristo, seamos redimidos, rescatados de toda condenación. Con esto el Evangelio ha sido predicado, hermanos. Podría ser todo el sermón, pero no se lo crean, ¿eh? Esto es solo la introducción. Porque la vida eterna, hermanos, no empieza cuando abandonamos este mundo. Ayer hemos estado en casa de la hermana Adita con la hermana Emma, y fue el mensaje que dejamos. La vida eterna no empieza cuando uno abandona este mundo. Es aquí y ahora cuando rendimos la vida a Jesucristo. Cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él. De manera que la salvación tiene un sentido práctico para esta vida. La vida eterna que empieza ahora tiene demandas. Aquí y ahora, y por el tiempo que sea que el Señor en su soberanía nos conceda en este mundo. Por eso ese texto de Filipenses, del que se predicó el domingo pasado y que lo tenemos ahora en la antífona, llama a los creyentes al regocijo. Pero si ustedes ven allí, hay un aspecto central, hay una persona, motivo, razón, causa y en medio de este regocijo. ¿Quién? Señor. Regocíjense en el Señor siempre, y la palabra siempre es importante porque habla de todas las circunstancias de la vida. Porque solo si Dios en Cristo es nuestro gozo y la razón de nuestro regocijo, entonces podremos hacer todo lo demás. Entonces podremos vivir como aconseja Pablo, que nos ha dicho en esta carta a los Filipenses: no se preocupen por nada. ¿Y de dónde sacó esto Pablo? ¿Cómo es que se le ocurrió así? En un mundo, me encantó la frase también, que ya la había escuchado y la usaba, de vidrios rotos. ¿Cómo es que es posible vivir sin angustia y afanes? ¿De dónde tomó esto Pablo?
Pues el Señor Jesús, quien mucho antes que el Pablo ya nos había dicho todavía algo más desconcertante: no se preocupen por su vida. No se preocupen por su vida. Y si bien la sección que nos ha tocado empieza en el versículo 25, yo los invito a que en casa lean desde el versículo 19, porque es importante identificar que este pasaje es en realidad la continuación y hasta diría yo la conclusión de una misma enseñanza que se ha venido extendiendo a lo largo de estos versículos, desde el versículo 19. Porque fíjense que el versículo 25 que nosotros hemos leído empieza diciendo: por tanto os digo. Esa palabra por tanto implica una conclusión. Han habido consideraciones que el Señor Jesús ha venido desarrollando y explicando. Entonces es una conclusión de algo que ha sido ya dicho, enseñado, expuesto, mostrado. De modo que no podríamos tomar este pasaje de manera aislada del todo, y cuanto el Señor Jesús nos ha venido enseñando. Así que los animo sinceramente a que mediten estos versículos ya en casa. Y esto no es sino la extensión del Sermón del Monte, que por un lado es la descripción que el mismo Señor Jesús hace respecto al verdadero creyente. Si pudiéramos decir en términos contemporáneos, el perfil del creyente. Un llamado también a ser diferente, a concebir la vida y vivirla de un modo diferente a como el mundo y su escala de valores enseña. También, además de todo esto, es la instrucción que todo discípulo del Señor recibe del mismo Jesucristo. Entonces, si ya les pedí o los aconsejé o los animé a leer desde el versículo 19 de esta tarde, los animo a leer durante toda la semana el Sermón del Monte. El Señor allí nos instruye para vivir la vida espiritual, que nos las presenta como una unidad, sin disociaciones, sin incongruencias. El Señor le puso un punto final a la vida de apariencias, de las visibles expresiones religiosas, pero que muchas veces no tienen que ver con quiénes somos realmente. Por eso el Sermón del Monte es también una clara y fuerte denuncia contra la hipocresía, contra la religiosidad que se imponía en el siglo I, pero que no es muy distinto en el siglo XXI. De manera que en los tiempos de Jesús y como hoy, mucha gente religiosa se esfuerza por hacer lo más visible posible una conducta piadosa. Como el político cuando trata de ser políticamente correcto y agradar a todos. Muchas veces los creyentes hacemos lo mismo al tomar una postura hipócrita que evita afrontar la mentira, el engaño, la falsedad. Por eso estos hombres del siglo I oraban en público, mostraban sus rostros demacrados como señal de ayuno y abstinencia. Mira, ahí está un hombre sacrificándose para honrar a Dios. El Señor dice que estos ya tienen su recompensa. Ahí está su recompensa, que la gente los vea. Pero que ocultaban sus corazones rencorosos, envidiosos, altivos, orgullosos, egoístas, divisionistas. Entonces el Señor busca corregir y transformar nuestros corazones, que son de piedra, como la Biblia dice, para darnos un corazón nuevo, un corazón de carne. Y entonces nos presenta una propuesta de vida, libre de fingimiento. No solo distinta, hermanos, sino incluso opuesta a lo que el mundo alienta. El mundo ha puesto en alta estima, por ejemplo, y el Señor también toma este aspecto de ejemplo, el dinero, las riquezas, el poder. Y ya sabemos que estas cosas no son necesariamente malas.
No son malas per se, pero el Señor nos muestra su carácter efímero, por lo que nuestro corazón no debe hacer de estas cosas su mayor tesoro. En los versículos previos a nuestro pasaje, el Señor nos advierte de la tentación que ejercen las cosas de este mundo y de las consecuencias que resultan al poner nuestro corazón y nuestras esperanzas en ellas. Del otro lado, hermanos, en la otra orilla, lo que el Señor en su gracia nos concede es verdaderamente perdurable, vital. Y esta palabra vital, tómenla literalmente. Los chicos ahora dicen literal, mal dicho, ¿eh? Literalmente. Literal es cuando uno toma un texto de manera literal, ¿no? Pero cuando alguien quiere expresar algo de manera muy, muy sincera, muy franca, muy literalmente. Ya me perdí por darme la de maestro de lenguaje. La tentación de este mundo de dársela de maestros de lenguaje. Del otro lado está lo que el Señor en su gracia nos concede, hermanos, perdurable y vital, porque se trata de vida o muerte. De vida o muerte para nuestras almas. Es vital. Es vital. Los versículos 25 y 26 de nuestro texto han empezado diciendo: por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, no se preocupen por su vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, no siegan, tampoco recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Es importante que lo diga el Señor Jesús, ¿verdad? En estos tiempos también en el que ahora el árbol, el pájaro, el insecto y el ser humano son casi lo mismo para mucha gente. No lo es para el Señor. El hombre tiene un lugar especial y la dignidad humana, por lo tanto. Y por eso en la introducción a Timoteo, el pastor Pedro nos hablaba también del valor de un humanismo cristiano, de entender que todo hombre tiene la huella de nuestro Señor y que fue hecho imagen y semejanza como ninguna otra criatura en la tierra. Muchos comentaristas han coincidido que primero debemos tener claro qué no significa el mandato del Señor. Creo que para nuestra reflexión también es una buena forma de empezar. Aunque la versión que hemos leído dice no se preocupen, una mejor traducción todavía, la contemporánea dice no se preocupen, ¿verdad? La 60 dice no se afanen. Una mejor traducción todavía podría decir no se angustien. La palabra original nos habla de una preocupación ansiosa. De esas preocupaciones que no dejan dormir. De esas preocupaciones que toman el mayor tiempo de nuestras vidas. De esas preocupaciones que toman la prioridad en el orden que tenemos en la vida. Y entonces esto nos ayuda mucho para que ningún despistado piense que se puede vivir la vida a sus anchas, ¿no? Sin dedicar atención a las cosas que son importantes y que por lo tanto debemos atenderlas con responsabilidad. Porque una mala interpretación podría llevarnos a pensar que vivir una vida de fe significa no ser responsable con lo que está por venir y no tomar ninguna precaución o provisión y vivir, como dicen las canciones, muchas de estas que se escuchan, vivir la vida hoy porque mañana no sabemos. No. Que podemos vivir de brazos cruzados. Ya vendrá, ¿no? Y sin cumplir nuestras responsabilidades. De ninguna manera. De ninguna manera. El mismo ejemplo de las aves que nos da el Señor lo esclarece, hermano. Verdaderamente las aves no siembran, no ciegan.
Y nuestro Padre del cielo les da lo que ellas necesitan. Y recuerdo que cuando nos tocó predicar este pasaje, también en otro momento, también dijimos que las aves son alimentadas por Dios, pero estas tienen que dejar los árboles, tienen que dejar los nidos, y van de un lugar a otro, incluso en olas migratorias de kilómetros, viajando por cientos de kilómetros y trabajar duro para alimentarse y para alimentar a sus polluelos. Las aves no abren el pico y les cae la comida. Y las olas migratorias tienen que ver con su subsistencia, con su preservación. El Señor las alimenta sin que cieguen, sin que siembren, pero tienen que hacer el trabajo de ir por el alimento que Dios les pone. Entonces, lo primero que no significa estas palabras es que los creyentes estemos exentos de trabajar o exentos de esforzarnos. Las aves trabajan duro y la provisión está allí porque Dios se las da. Recuerden que el trabajo forma parte de las estructuras que Dios creó, hermanos, desde el principio, antes que el hombre cayera en pecado. Cuando el hombre fue puesto en Edén, ¿para qué? Eso lo pueden ver en el capítulo 2 de Génesis. ¿Para qué fue puesto en Edén, en el jardín de Edén? ¿Para que andara ahí tomando sol todo el tiempo? Sí, también para que tome sol, pero para que lo labrara y lo cuidara. ¿Y eso no es el trabajo? Más tarde el apóstol Pablo dirá, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso lo dice el apóstol Pablo. Y es importante resaltar que no dice que el que no puede trabajar. Ojo también con eso, porque hay muchas circunstancias que pueden estar en nosotros o en la situación, las altas tasas de desempleo que también existen y lo difícil que puede ser conseguir un trabajo digno. Unos versículos después dice, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coma su propio pan, sosegadamente, con serenidad, con fe en Cristo. No llevando nuestra salud al límite, sosegadamente. Entonces estamos llamados a trabajar, estamos llamados a esforzarnos, pero sosegadamente, con confianza. Que nuestro corazón tenga la confianza ¿en quién? En el trabajo, en el jefe, en mí, en el Señor, nuestro gozo, en quien nos debemos regocijar siempre, con paz, con seguridad. Entonces el Señor nos muestra lo inútil e incompatible con la fe, que resulta vivir angustiados, ansiosos y con el alma llena de afanes, porque en seguir las cosas del mundo, hasta podernos llevar a perder la perspectiva y que nuestros ojos se pierdan de ver a Cristo. Por eso hemos cantado lo que hemos cantado. Fijar nuestros ojos en Cristo, que las cosas materiales tienen valor, tienen su valor, pero a la luz ¿de quién? Del Señor. Del Señor. Nos advierte de caer en la dualidad del ojo malo que nos hace ver doble. Por un lado, buscando la atención de Dios a través de actividades religiosas que a veces responden más a supersticiones que otra cosa, pero por otro lado, habiendo puesto nuestra confianza en las cosas del mundo por las cuales vivimos obsesionados. Y si las cosas del mundo tiemblan, si el piso sobre el cual pisamos en las cosas del mundo tiemblan, entonces nos desesperamos, perdemos la paz. Estos textos son una invitación a detenernos, hermanos míos. A mí me ha servido mucho para eso. Para meditar una vez más lo que es verdaderamente valioso. ¿No es la vida misma más que el alimento? Y si Dios te ha dado la vida, ¿no será este mismo Dios quien la sustente? ¿Y quién de ustedes, dice la palabra, versículo 27, podrá, por mucho que se afane,
añadir a su estatura siquiera un codo? Quizás alguno de ustedes esté pensando en aumentar su estatura, pero la palabra griega original aquí también se usa para referirse a la duración en el tiempo. ¿Sí? No hay mucha esperanza para elevar la estatura, pero tampoco para extender el tiempo si nosotros así lo quisiéramos. Y más importante que cualquier otra cosa podría ser para nosotros los años que sumemos en nuestra vida. Sin embargo, hermanos, por mucho que nos preocupemos, ya sea por una cosa, por la otra, nada podemos hacer al respecto. Lo está diciendo el Señor. Sí, nos vamos a cuidar, tenemos que ser responsables empezando con nuestro cuerpo, que es el Espíritu, es el templo del Espíritu Santo. Pero no será eso lo que extienda nuestra vida, porque todo ello está en las manos del Señor. Entonces, a fuerza de preocupación, nadie podrá prolongar sus años. Al contrario, es posible que la ansiedad, la angustia, reduzcan hasta sus defensas, lo que nos hace más proclive a las enfermedades. No se afanen, dice el Señor en el versículo 31 y 32, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los incrédulos, la gente, dice la versión que hemos leído, en la versión 60 dice, los incrédulos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Lo que el Señor está diciendo es que la preocupación ansiosa es propia del incrédulo porque no conoce a Dios. Yo estoy seguro que hablo por ustedes y por mí, de que no son pocas las veces que nos comportamos como incrédulos. Barclay tiene una frase muy linda que dice que la preocupación como la serenidad no vienen de las circunstancias, sino del corazón. ¿En qué está puesto nuestro corazón? Hermanos, en realidad ni la preocupación ni la serenidad están sujetas a lo que sucede externamente, sino a lo que tenemos dentro. ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Aquí aparecen representadas todas nuestras necesidades. Aquí están las necesidades básicas y con ellas todas las demás, pero también muchas otras cosas a las que les hemos dado el lugar cuando no son necesariamente tal cosa. Pero ¿por qué le hemos dado ese valor de necesidad? Porque hemos sido seducidos por el mundo. Y por eso vemos a tanta gente que vende su conciencia, como decía mi abuelo, a cambio de aquellas cosas en las que ha puesto su corazón. Por eso la corrupción. Por eso la vida a cambio de un celular o de unos cuantos soles. Mas los cristianos no debemos olvidar a quién pertenecemos. Que tenemos un Padre amoroso que nos conoce porque nos ha creado, porque es nuestro creador. Y el Señor les habla a sus discípulos, es decir, a la iglesia, cuando afirma, pero su Padre Celestial. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son? ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Qué dice Juan? Los que han conocido, han creído y recibido, mas todos los que creyeron y recibieron a Cristo Jesús fueron hechos hijos de Dios. Si hemos creído, si hemos puesto nuestra fe, si hemos recibido al Señor, somos suyos. Entonces cuando el Señor dice, ustedes tienen un Padre, le está hablando a los creyentes, le está hablando a la iglesia. Ustedes tienen un Padre que lo sabe, que conoce cuáles son sus necesidades, que sabe que ustedes tienen necesidades, que nosotros tenemos necesidades. Entonces, ¿podemos confiar en nuestro Padre del cielo? ¿En su palabra? ¿En su fidelidad? Y si así lo hacemos, no habrá lugar para la angustia, no más allá de lo que nos corresponde conforme a nuestras responsabilidades. Por eso, siento este pasaje profundamente conectado a lo que oímos el domingo pasado, porque solo es posible vivir así si nos regocijamos en el Señor siempre. Siempre.
no el domingo, nada más. Se nos olvida todo lo demás el lunes, y con todas las actividades, y con todas las demandas, y con todas las exigencias del mundo, con lo difícil que a veces es solo llevar el hogar, las relaciones conyugales, las relaciones con nuestros hijos, ni qué decir con los vecinos, o con los compañeros de trabajo. Se nos olvidó todo. Pero la palabra del Señor nos dice: regocíjense en el Señor siempre, y por eso nos ha dicho también que su buena voluntad, que su gentileza sea reconocida por todos los hombres. ¿Cómo haremos eso cuando se nos crucen en el tráfico? Hay una sola manera: regocijándonos en el Señor, siempre podremos amar al enemigo. Que no tiene que ver con sentimientos, sino con decisiones, con el propósito de vivir una vida que adore a Dios, que glorifique a Dios. Por eso, si bien la conversión es una sola vez en la vida, la rendición es de todos los días. ¿No dijo Lutero que él pensaba que con las aguas del bautismo había muerto el viejo hombre? Pero después descubrió que el condenado sabía nadar. Y ahora tenía que matarlo todos los días de la vida. Hermanos míos, es muy común que los cristianos escuchemos sermones sobre el gozo y la vida abundante que Jesús ha prometido, y que ni el que lo predica lo experimenta, y que lo vemos como algo extraño, lejano para nosotros, sin conocer el gozo y la paz que Cristo nos ofrece, porque aún no hemos aprendido a confiar plenamente en Él y en su palabra, y vivir conforme a Él. Y el Señor a veces nos ha dicho estas cosas como a gritos. Ayer leíamos al capítulo 5 de Juan, cuando el Señor nos dice: de cierto os digo. ¿Por qué el Señor tiene que hacer ese énfasis? Si basta con que Él lo diga para que sepamos que es verdad y cierto. Porque sabe cuál es nuestro corazón. Porque somos hombres de poca fe, como nos ha dicho también en este texto. Y entonces invoca, apela a nuestro juicio cuando nos dice: de cierto os digo. No lo duden. Esto es de cumplimiento obligatorio. Así nos habla el Señor, para ver si esta cabeza dura y este corazón duro que tenemos, por su gracia y por obra de su Espíritu Santo, lo acoge. Entonces, el gozo es resultado de la obediencia, y la obediencia es resultado de la confianza, y la confianza es resultado del conocer al Dios en Cristo, en quien hemos creído. Pero cuando vivimos apartados de su palabra, el gozo es quitado de la experiencia de vida del creyente. Y Cristo es la palabra encarnada. Juan 17:13 dice: esto he revelado para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. O sea, la palabra de Dios se nos ha sido dada para nuestro gozo, para hacer posible que nos regocijamos en Cristo siempre. No se trata de un asunto de emociones, se trata de la palabra de Dios sembrada en nosotros. Pero cuando pensamos como incrédulos y actuamos como incrédulos, como hombres de poca fe, entonces, hermanos, nuestros razonamientos y nuestra sabiduría infinita se pondrá en medio hasta robarnos la confianza en Dios y en su palabra. Sigue diciendo 33 y 34, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Hemos dicho que el gozo
tiene relación directa con la obediencia. Y hay obediencia, hermanos, donde Cristo reina. El reino del Señor se manifestará de manera total en los días finales, pero ya ha sido inaugurado. Y en el hombre que ha rendido su vida en Cristo, que se arrepintió de sus pecados y respondió con fe al llamado del Señor. Ese fue el comienzo para nosotros los cristianos. Pero como hemos dicho ya, es necesario que sometamos cada parte de nuestro ser a nuestro Señor Jesús. ¿Dónde está el reino de Dios entonces? Donde quiera que su voluntad es hecha. Amén. Donde Cristo reina, allí está el reino de Dios. El reino de Dios puede estar en tu hogar, si en tu hogar el único rey que existe es Cristo. Porque ni tú eres rey, ni tu esposa reina, solo Cristo. Cuando es el rey, cuando hemos sometido la vida al Señor. Es un llamado de obediencia, a la confianza, al servicio. Es un llamado a compartir su evangelio y llevar su mensaje de perdón, de salvación, de vida eterna, para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo. Buscar el reino de Dios significa ordenar nuestras prioridades, hermanos, en la vida. Buscar las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo. ¿Cómo estamos en eso? Esta mañana puede servir para reflexionar un poco. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cuánto busco las cosas de Dios en comparación a cuánto busco las cosas del mundo? ¿Dónde está puesto nuestro corazón realmente? Porque no son pocos los cristianos que han priorizado las cosas del mundo por encima de las cosas de Dios. Y esto, en palabras del Señor Jesús, es propio de los incrédulos. Pero sucede que en los cristianos también. El Señor ha sido tan claro en mostrarnos el contraste para que dejemos de actuar entonces como incrédulos. Desde hace algunos años me reúno con algunos pastores de diferentes denominaciones y de diferentes países de la región, que son ocasiones muy lindas. Tenemos oportunidad de conversar muchas cosas. Y claro, entre tantos temas que han aparecido están los temas de los hermanos que no vienen al culto, ¿no? Y desde luego hay situaciones muy particulares, muy especiales, alguna semana con algo en particular, obviamente. Y un pastor nos decía, bueno, oro por ellos, los busco, los llamo, pero hasta un punto. Y nos decía, no olvidemos que somos pastores, no somos profesoras de escuela ni de infantes. Y es verdad. Porque los pastores, y Dios gracias que estamos empezando a predicar Timoteo y Tito, cartas pastorales, que nos van a dar muchas luces al respecto. Y los pastores tenemos una responsabilidad con la grey, pero cada uno de nosotros es responsable consigo mismo y con sus hermanos. Hay pasajes bíblicos muy claros que nos muestran que somos responsables de nosotros y de nuestros hermanos. ¿Y dónde están estos hermanos? Hay casos particulares, ya lo hemos dicho. Pero también muchos han puesto sus prioridades en las cosas del mundo por encima de las cosas de Dios. Mucho cuidado, hermanos, porque no son pocos los que han priorizado las cosas del mundo por encima de las cosas de Dios y faltaron tanto al culto, en comunión, en iglesia, en asamblea, reunida en su día, que ahora la iglesia ya no les hace falta. Mucho cuidado, esto es para nosotros. Hay que tener cuidado de ausentarse de la iglesia, porque de tanto faltar puede llegar el momento en que no nos haga más falta. Y eso es terrible para nuestra vida espiritual, muy grave.
Que Dios nos libre, porque entonces habremos enfriado el corazón. Habremos alejado del Señor, nos habremos alejado de Él. Porque no es posible vivir una vida, una relación con Dios sin llevar una relación con la familia de Dios, con la heredad de Dios, con los hijos de Dios. No podemos vivir apartados de ella, porque no habrá una relación sana, bíblica, como Dios quiere que sea su relación con nosotros. Que Dios nos libre, porque habremos dejado de buscar el reino de Dios y nos apartaremos cada vez más de su justicia. Busca primero el reino de Dios, es someterse a su voluntad. Es buscar que se cumpla en nosotros lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere hacer de nosotros. Y eso nos dará contentamiento, aceptación de la voluntad de Dios en nuestras vidas, confiando que solo Él sabe lo que es bueno, solo Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y cuando la Biblia habla de lo que es bueno, hermanos, no está hablando ni relacionado necesariamente con lo que nosotros deseamos, con lo que nosotros esperamos, con lo que nosotros buscamos o suponemos que es lo bueno. Mucho menos si de prosperidad económica y éxito en términos de humanos se trata. Porque en la sabiduría de Dios, eso podría no ser bueno para nosotros, si acaso no es lo que necesitamos para nuestra salvación y para nuestro crecimiento en el conocimiento y gracia de nuestro Señor Jesucristo. La promesa de que todo lo demás vendrá por añadidura es la certeza de que el Señor conoce cuáles son nuestras necesidades y las suple, como el Padre amoroso que es. Y nos dará lo que verdaderamente es bueno para nosotros en nuestra relación y en nuestro caminar con Él. Esto es, para nuestra salvación. En los tiempos de hoy, como en el inicio mismo de la iglesia, hermanos míos, es necesario denunciar con celo, como lo hizo Pablo, las falsas enseñanzas y a los falsos maestros que las enseñan. Traficantes de la fe que llevan a la perdición de aquellos que se amontonan, como dijo Pablo, tras las fábulas que prometen prosperidad material y felicidad. Falsos maestros que corrompen el evangelio y centran el mensaje en el hombre, en sus ambiciones. Qué distinto y qué distante a las palabras del Señor Jesús cuando nos llama a negarnos a nosotros mismos. Los textos bíblicos suelen ser torcidos por estos malos maestros para la perdición de sus malos seguidores. Porque aquí, hermanos míos, la responsabilidad es de todos. Los malos maestros tienen malos seguidores. El mandato del Señor es buscar primero el reino de Dios. Porque hay quienes están empeñados en buscar primero las añadiduras. Fíjense en el orden de lo que dice el Señor. Busquen primero el reino de Dios. Que lo demás vendrá por añadidura. Pero ahí están los que incluso vienen a la iglesia, no buscando el reino de Dios, sino buscando las añadiduras. Es momento de renunciar a las añadiduras para entregar nuestras vidas y ponerlas en las manos del Señor, que las añadiduras las dará Él por amor. Buscar la justicia es parecernos cada día más a Cristo. Reflejar su carácter a través de una vida de servicio, de entrega, de amor. Es buscar crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor, quien nos ha dado los medios para eso, los instrumentos para eso. Y cuando llegué a este punto me vino a la memoria una de nuestras sesiones en Hijos del Pacto, cuando tratamos los medios de gracia que nos ha dado el Señor. Su palabra
la palabra de Dios, las Escrituras, todas ellas inspiradas por el Señor, útil, como ella misma dice, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En justicia. Para hacernos como Cristo, por la obra de su Espíritu. A fin de que el Hijo de Dios sea perfecto. Nos hemos contentado tanto con nuestra imperfección. Y nos olvidamos que el fin por el cual el Señor nos da sus medios es para hacernos como su Hijo. Y esa es la búsqueda de la justicia. Para que el Hijo de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Un creyente sin la palabra de Dios dejará de ser creyente y se convertirá en un crédulo que se lo cree todo, a merced de lobos rapaces, como veletas llevadas por el viento de toda doctrina. El Señor Jesús nos ha enseñado que las Escrituras son el medio de salvación principal e indispensable, el medio que el Espíritu Santo usa, y por su predicación y estudio, es decir, la evangelización y el discipulado como ministerio de la iglesia, tarea central del ministerio de la iglesia. Y la iglesia somos todos. Por lo tanto, hermanos míos, conocerla, meditar en ella es indispensable en nuestra vida. No hay comunión con Dios fuera de Cristo, y el que no conoce las Escrituras no conoce a Cristo. La oración, medio de gracia también, que no es un modo de convencer al Señor de nada, mucho menos para imponer nuestra voluntad sobre la suya a punta de insistencia. No, Él es el soberano. Él es Dios. Nosotros criaturas, hechos hijos suyos, por la gracia, por su gracia. Primero que nada, hermanos, la oración es un don hermoso que Dios nos concede para ponernos ante su presencia, para honrarlo, para adorarle. No para presentarle simplemente un listado de peticiones, sino para adorarle y alabar su grandeza. ¿Ante quién nos estamos presentando? Por eso la oración es solo a Dios, porque solo Él tiene el poder de oírla y responderla. Orar es adorar. Y si oramos a alguien distinto a Dios, entonces estaríamos reconociéndolo los tributos que son únicos de Dios. Y el Señor nos invita a orar, no porque necesite de nuestra información, Él lo sabe todo, sino porque orando nosotros somos bendecidos, fortalecidos en la fe. Pues por su gracia, hermano, nos permite ser partícipe de su obra con nosotros y con los demás. Por eso estamos llamados a interceder. Por eso el Señor nos invita a orar, porque un medio de gracia que nos ha concedido para presentarle nuestra honra, nuestra gratitud y también, hermanos, para clamar a Él. Los presbiterianos tenemos muy presente lo primero, pero no a veces así lo segundo. Y el Señor dice, clama a mí, que yo te responderé. Amén. Podemos presentar a Él nuestros temores, nuestros dolores, nuestros anhelos, buscando siempre la dirección del Espíritu Santo, como sucede cuando leemos su palabra, que nos puede hablar por el Espíritu, que ilumina nuestro entendimiento y corazón. Por eso los medios de gracia están unidos, siempre van juntos, la palabra sin la oración y la oración sin la palabra. Amén. Pero además, los sacramentos. Y particularmente, la cena del Señor, instituida por Jesucristo como práctica sagrada, a la que hoy seremos invitados, para que a través de estos símbolos visibles
que vamos a tener enfrente, el pan y el vino, que siguen siendo pan y sigue siendo vino, pero que ahora representan su cuerpo y su sangre derramada, para que seamos conscientes de nuestra condición frente a la santidad de Dios y conscientes del sacrificio por el cual pasó Jesucristo en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, y así seamos fortalecidos en la fe para vivir conforme a su voluntad. Y hoy, hermanos, que nos acercaremos a su mesa una vez más, reconociendo que en la celebración del sacramento, Cristo está presente, real y espiritualmente presente. Participemos de ella sabiendo que este es un medio de gracia que nos permite recibir sus beneficios espirituales y así cumplir con el mandato del Señor de buscar primero su reino y su justicia, confiando que todo lo demás, todas esas cosas que son necesarias e importantes para nuestra vida aquí y ahora, nuestro Padre del cielo lo sabe. Y Él nunca ha dejado a uno de sus hijos en el desamparo. Amén. Que Dios los bendiga y los haga bendición. Padre bendito, gracias una vez más por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Pedimos ahora que nos acercaremos a tu mesa, que sea tu Santo Espíritu, Señor, dirigiendo nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos, Señor, ser fortalecidos en la fe, recordar que es por la muerte de tu amado Hijo Jesús en aquella cruz del Calvario, en quien podemos confiar, Señor, y que por nuestro arrepentimiento y la fe únicamente en Él nos has hecho tus hijos. Que eres un Padre amoroso en el que debemos confiar, para que nuestro corazón, Señor, no esté puesto más en las cosas del mundo que nos seducen, sino, Señor, en lo que es verdaderamente perdurable para nosotros. Nos acercamos ante ti para recibir tu alimento espiritual, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.